Mi nombre es Juan Andrés Diana y formo parte del equipo de desarrollo en GeneXus. Hoy lo que les voy a estar contando es por qué ustedes deben de utilizar extensiones cuando desarrollan aplicaciones GeneXus y cómo pueden también desarrollar las extensiones para el generador Android en particular. Entonces empecemos. Hoy en día la experiencia de usuario en las aplicaciones móviles es muy importante. Entonces con esto, muchas veces lo que precisamos es desarrollar funcionalidades muy específicas a la aplicación que estamos haciendo. Esto implica, entonces, digamos que, por ejemplo, tengamos que integrarnos con una API determinada, como puede ser Google Fit, que es una API que brinda Google para datos de salud, o querramos, digamos, utilizar algún widget que sea medio novedoso, como estos que están aquí, por ejemplo, Card View o Floating Button, que son dos patrones de diseño que están bastante de moda en Android hoy en día. Y para hacer este tipo de cosas, a veces tenemos que ir un poquito más de lo que nos brinda el generador de Smart Devices. Y precisamos extenderlo. Para esto, entonces, está este sitio, que seguramente alguno de ustedes lo conozca, que es el sitio de extensiones que tiene GeneXus. Básicamente aquí es donde los desarrolladores de la comunidad GeneXus pueden publicar las extensiones que desarrollan. Una cosa bastante llamativa, digamos, cuando se entra a la página, es que si nos fijamos, las extensiones más descargadas que hay son todas para el generador web. Eso da un hecho de la realidad de hoy en día, que es que en el generador Smart Devices no contamos con muchas extensiones. Si bien es un generador que es bastante más nuevo que el de web, digamos, si vamos desarrollando más extensiones como comunidad, digamos, vamos a poder llegar a tener unas aplicaciones de mayor calidad. Entonces, si se acuerdan los dos ejemplos que yo les había dado recién, esos dos se corresponden a dos tipos de extensiones que brindan los generadores. Por un lado, User Controls, que lo que nos permite es implementar elementos de interfaz de usuario, y por otro, External Objects, que lo que nos permiten, digamos, es brindarnos una interfaz hacia elementos externos. Por ejemplo, son fundamentales para poder integrarnos con APIs de terceros. Entonces, cuando la comunidad va a desarrollar estos, por ejemplo, este es un extracto, digamos, del foro de GeneXus, y hay cierta inquietud, digamos, cuando van a desarrollar ambos tipos de extensiones. En el caso de Android, que es el que, digamos, yo estoy trabajando más, me encuentro con este tipo de mensajes. Entonces, un poco esta charla también es una respuesta hacia estas inquietudes que han surgido. Para eso, entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿cómo podemos desarrollar estos dos tipos de extensiones, User Control y External Objects, en particular para el generador Android? Luego, ¿cómo podemos empaquetarlos para que el generador los pueda utilizar? El ambiente que precisamos de desarrollo para hacer esto. Y luego, brevemente, les voy a comentar, digamos, en qué estamos trabajando de cara a los upgrades de GeneXus 15 para mejorar justamente este proceso. Entonces, básicamente lo que yo pretendo con esto es que se lleven lo necesario simplemente para que puedan empezar a desarrollar extensiones para el generador Android. Para eso, entonces, lo que hice fue un ejemplo que subí a GitHub. Ahí lo pueden encontrar en esa dirección. Lo vamos a estar referenciando parte del mismo durante la presentación. La idea no es que anoten ningún link que yo les voy a estar dando durante la presentación, porque van a estar las slides publicadas en el sitio de la conferencia. Entonces, digamos, vamos a empezar con lo que dijimos, el primer punto. ¿Cómo desarrollamos extensiones para el generador Android? Y en particular, el primer tipo de extensión son los User Controls. Douglas ya estuvo comentando en la charla anterior, pero hay varios tipos de User Controls. Los podemos clasificar según si están asociados o no a atributos y variables.
En caso que no están asociados a un atributo variable, lo único que nos permiten representar es un componente de interfaz de usuario, como es el caso, por ejemplo, del control de ads. En caso que sí están asociados a un atributo o variable, los podemos dividir en item user controls cuando nos permiten representar un único valor, como puede ser el control de SD wheel, o en list user controls cuando nos permiten representar un conjunto de valores, como es el caso del SD horizontal grid. Entonces, como veían también en la charla anterior, hay como dos archivos principales que precisamos para poder definir un control. El primero, que es el .control, que es un archivo con estructura XML que describe el control. Y el segundo es un XML adicional que lo que hace es describir las propiedades que tiene el control. Ambos están bien documentados en la wiki. Acá lo que les voy a mostrar, digamos, es básicamente los campos más importantes. Así es como luce la definición de un control. Los primeros tres campos son identificadores de control. Luego tenemos el texto que muestra el IDE en pantalla, la versión del control. Estos dos son un par de iconos, uno es para el toolbox y otro es como preview en el editor del IDE. Y luego tenemos un campo, including control info, que lo que indica es si representa un atributo o variable este control. Y en caso que sí lo represente, entonces lo podemos indicar si es de tipo ítem o list, como habíamos visto. Acá entonces les muestro, si tenemos en true in control info, se muestra el control en el atributo variable, en su lista de control types, y si no, simplemente se muestra en la toolbox del editor. Entonces, también lo que tenemos es un campo en donde referenciamos al archivo adicional que les había dicho, donde se encuentran las propiedades del control. Simplemente debemos poner el nombre de ese archivo. Luego debemos también definir los métodos con los que cuenta el user control y también las firmas de los eventos que cuenta. Por último, entonces, le debemos indicar si soporta, por ejemplo, Smart Devices, o sea, las plataformas que soporte el control. Y para cada plataforma podemos llegar a tener campos específicos a la misma. Por ejemplo, en este caso, en Android, lo que le exigimos a los user controls es que indiquen la clase Java que lo implementa. Bien, una vez que tenemos definido entonces el control, podemos copiarlo al directorio de GNexus y lo podemos instalar con el comando GNexus install, desde línea de comando. Luego podemos ir al IDE, abrimos GNexus y vamos al menú Tools Extension Manager y vemos que efectivamente haya quedado bien instalado. Ahora lo que nos está faltando es poder implementar este control para el generador Android. En este caso lo que le pedimos es que implemente una clase Java que extienda la clase View que brinda el framework de Android directamente o indirectamente una de sus subclases, como puede ser el ejemplo este que está aquí, de TextView. El segundo requerimiento que le pedimos a todos los user controls es que implementen la interfaz IGX User Control. Además, en caso de que el control implemente propiedades en runtime, eventos o métodos, le exigimos, digamos, que también implemente otra interfaz que se llama IGX Control Runtime. En caso de que se le pueda aplicar una clase de un tema, tenemos esta otra interfaz, IGX Themable. Y en caso de que sea traducible el control, tenemos una última interfaz que es IGX Localizable. Bien, lo último que tenemos que tener en cuenta al implementarlo es ver el tipo que habíamos visto, digamos, del user control. En el caso que no representa ningún valor, simplemente podemos implementar la interfaz IGX User Control, como les había dicho, directamente. En el caso que represente, digamos, un valor, tenemos que implementar la interfaz IGX Edit, que extiende a la anterior. Y en el constructor del control le tenemos que pasar los parámetros Context, Coordinator y Layout Item Definition.
En el último caso, lo que le pedimos es que implemente la interfaz iGridView cuando representa un conjunto de valores el control. Y de forma similar, el constructor, lo que le pedimos es la misma firma, excepto el último, que en vez de ser un layout item definition, es un grid definition. Bien, le dejo entonces referencia al material de user control, cómo implementarlos para Android. Y además, un par de guías que son de Android que básicamente explican. En la primera, cómo crear controles a partir de componentes que ya nos brinda el framework de Android, combinándolos o adaptándolos. Y en el segundo, lo que nos explican, digamos, es cómo crear controles a medida utilizando primitivas de más bajo nivel. Y es para casos más particulares. Bien, vimos entonces user controls. Ahora vamos a ver el otro tipo de extensión que son los external objects. A diferencia de los user controls, los external objects no tenemos que primero definirlos y luego instalarlos, sino que ya forman parte del modelo de GNexus. Entonces los podemos definir directamente en GNexus. Para eso vamos al diálogo Create New Object, creamos un external object y luego le definimos las propiedades, métodos y eventos que este tiene. Para implementarlo en el generador Android, lo que tenemos que hacer es nuevamente crear una clase, esta vez que extienda la clase external API que nosotros brindamos. Y para implementar cada una de estas cosas que definimos, vamos a tener que hacer diferentes cosas. En el primer caso, si queremos implementar un método, lo que vamos a hacer es invocar a addMethodHandler con el nombre del método y la cantidad de parámetros que recibe y pasarle un handler. Que este handler lo que debe hacer es implementar la interfaz iMethodInvoker. Y lo importante a llevarse, digamos, de esto es que por aquí le pasa una lista con los valores de los parámetros que recibe el método. Y nosotros lo que tenemos que hacer es retornar si tuvo éxito la operación o si hubo algún error. Y además, en el caso que el método retorne un valor, debemos pasarle a este objeto también ese valor. El caso de las propiedades es muy similar a lo de los métodos porque se mapean. En el caso del getter de una propiedad, lo que hacemos es implementar como un método, pero le ponemos el nombre de la propiedad. Y en el caso de un setter, hacemos lo mismo, solo que le ponemos como prefijo set al nombre de la propiedad. Para entonces disparar un evento, que es el tercer tipo de cosas que podemos definir en un external object, lo que podemos hacer es crear un objeto external object event y luego le pasamos el nombre del external object y el nombre, digamos, del evento que nosotros deseamos disparar. Luego, para dispararlo, digamos, invocamos al método fire, que le pasamos los valores del evento como parámetro. Bien. Acá también les dejo, digamos, material que tenemos nosotros en el wiki, cómo se define, digamos, un external object y cómo se implementa específicamente en Android, está bastante más en detalle. Vimos entonces cómo desarrollar estos tipos de extensiones. Entonces vamos a ver cómo hacemos para empaquetarlos para que el generador Android los pueda incorporar. Hasta ahora entonces teníamos clases que implementaban cada tipo de extensiones. Estas, para que las pueda tomar el generador, deben ir en un Android Library. Android Library es el formato que brinda la plataforma Android para poder distribuir bibliotecas. Además, muy a menudo suele tener bastante sentido poder incluir en una misma Android Library varios user control o external objects. Por ejemplo, en nuestro caso, GNexus 15 brinda el external object Facebook API y el user control Facebook Button. Y ambos son implementados por la misma Android Library. Para que el generador pueda considerar la Android Library, digamos, como una extensión,
lo que nosotros le requerimos es que implemente una clase que es como esta. Tiene la interfaz GeneXus Module, que es la que debe implementar, y tiene un método initialize. En este método lo que utilizamos es para poder agregar definiciones de user controls o external objects. Por ejemplo, así se agrega un user control y así se agrega un external object de forma bastante similar. Y la segunda cosa que podemos llegar a hacer, si lo requieren nuestras extensiones, es inicializar servicios. O, digamos, otros procesos que precisen las extensiones. Bien. El último detalle en cuanto a Android Libraries que les quería mostrar es que una Android Library también tiene un archivo que se llama Android XML que nos permite declarar varias cosas. Entre ellas los permisos, por ejemplo, que precisan las extensiones que desarrollamos. De esta forma, luego el generador, cuando generamos una aplicación, lo puede incorporar de forma automática eso que declaramos. Cuando utilizamos, claro, una extensión, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que queremos ver, digamos, es qué es lo que precisamos para poder desarrollar todo esto. En Evolution 3, capaz que alguno desarrolló algún user control o external objects, lo que se requería como IDE para poder desarrollar era Eclipse y como sistema de armado, Ant. Desde entonces, Google migró la plataforma Android a utilizar nuevas tecnologías y hoy en día se utiliza Android Studio como IDE, que es un Android que desarrollaron específicamente para Android, y Build System, digamos, que es el sistema armado, utiliza Gradle, que es también bastante nuevo. Entonces, si queremos desarrollar extensiones para el generador Android, para GeneXus 15, lo primero que vamos a precisar es el IDE de Android Studio, que ya incluye en la instalación Gradle, y además el JDK y Android SDK con los requerimientos que nosotros pedimos para GeneXus 15. Y eso está documentado aquí en este link, pero además está bueno mencionarles que junto a la GeneXus 15 liberamos un setup adicional que les instala de forma automática estos dos requerimientos, el JDK y los componentes del Android SDK que nosotros solicitamos. Con eso entonces lo pueden bajar desde el sitio de descarga de GeneXus o pueden ingresar a este link que también está referenciado ahí y se ahorran el problema, digamos, de tener que estar instalando los componentes manualmente. Lo último entonces que les quiero comentar para cerrar un poco la charla es en qué estamos trabajando para poder facilitar estas tareas, tanto desde el punto de vista del usuario de extensiones como el de desarrollador. Si se bajan el ejemplo que les habíamos mencionado al comienzo de la charla, una cosa que van a poder notar, digamos, es que hay un paso que les solicita, digamos, que modifique el generador Android. Esto, digamos, precisamos darle una mejor experiencia al usuario, que no tenga miedo, digamos, de modificarlo, o sea, no tenga miedo de instalar extensiones. Y para esto lo que queremos hacer es, en la línea de Evolution de upgrades, perdón, de GeneXus 15, vamos a estar eliminando este paso. Luego, por el lado de los desarrolladores de extensiones, también contamos, digamos, con esto que es una herramienta, el User Control Designer, que lo que hace es facilitar el desarrollo de User Control. Si se acuerdan, habíamos visto que para desarrollar un User Control teníamos que escribir un archivito .control a mano. En la charla anterior vieron que estaba editando Douglas varios de esos archivos. Esta extensión lo que hace es facilitar esto, pero el tema es que está solo disponible para web. Entonces estamos desarrollando, digamos, Daniel Monza junto a gente del equipo de GeneXus, esta extensión para el editor open source Atom, que también la mostraba en la charla anterior. Y lo que brinda, digamos, es generación de user controls tanto para smart devices como para web. Y actualmente ya está disponible para poder ser bajado, por más de que ya está en desarrollo. Bien. Entonces vamos a hacer un breve repaso, digamos, de lo que estuvimos viendo. Primero vimos
cómo podemos desarrollar extensiones, tanto user control como external objects para el generador Android. Luego vimos cómo debemos empaquetarlos para que el generador los pueda incorporar. ¿Cuál es el ambiente que precisamos para hacer todo esto? Y les comenté un par de mejoras en las que estamos trabajando para ayudar tanto a desarrolladores como a usuarios de extensiones. Bien, entonces capaz que se preguntan, digamos, ¿cómo puedo empezar a desarrollar extensiones? Lo primero que les recomiendo es que se bajen el sample, que justamente lo que hice es implementar una definición de user control y external object para que tengan de ejemplo, y luego un Android library que implementa esas definiciones. La idea de esto es que lo utilicen para aprender, pero también que luego cuando desarrollen más extensiones lo puedan utilizar como template. Para eso también apóyense, digamos, en la documentación que tenemos en el wiki y que fui referenciando en varias instancias de la presentación. Y si tienen dudas, pueden tener, digamos, el foro de extensiones que tenemos en GNexus o también la tag en Stack Overflow de GNexus que respondemos dudas también por ahí. Con eso, entonces, espero que tengan una base, digamos, para poder empezar a desarrollar extensiones para el generador Android. Muchas gracias.